¿Qué tal amigos? Nuevamente les saluda su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal, Estudiando el Verbo. Sean ustedes bienvenidos a este su canal y agradecemos infinitamente que si es de bendición este video para su vida espiritual, nos regalen un like, una manita arriba, y así podamos llegar con este evangelio eterno, el único evangelio de Jesucristo, a muchísimas más personas. Bien, antes de abrir la palabra de Dios, antes de decirles cuál es el tema para esta hora, invitarles ahí donde están para que me acompañen a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solo tú lo mereces. Agradecemos, Padre eterno, que suplas cada una de nuestras necesidades, no solamente de tu servidor, sino de aquellos que nos han de escuchar, aquellos que nos escuchan y aquellos, Padre eterno, que te necesitan. Habilítanos con poder, oh Padre, perdona nuestros pecados, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. Bien, el tema que tenemos para esta hora es ¿por qué debemos creer en el don profético? ¿Por qué debemos creer en el don profético? Para ello, rápidamente quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, al libro de libros, a la Biblia. Y vayamos a la epístola de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Es un texto muy conocido por cada uno de nosotros y que dice de esta manera: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Hacer bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Interesante esta cita. Vamos adelante, pero vamos meditando también en lo que nos dice, en lo que nos exhorta el apóstol Pedro en esta hora. Y vamos rápidamente a la parte introductiva de este tema. Desde que inició la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Satanás ha hecho guerra contra el remanente del pueblo de Dios. ¿Quiénes son aquellos que guardan? ¿Qué es el remanente? ¿Qué características tiene ese remanente? ¿Sí? Son aquellos, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 12:17, los que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Asimismo, en nuestros días muchos profesos cristianos no solo han descartado que haya dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día el don profético en la persona de Ellen G. White, sino también han apostatado en la fe cristiana, negando inclusive la palabra de Dios. ¿Cuáles son las principales causas? Vamos a mencionar algunas. Sin duda, a juicio de muchos estudiosos, el tema ¿verdad? Y comentadores principales, ¿verdad? Las causas principales de este problema, causas que descartan a la sierva del Señor, a Ellen G. White, se debe principalmente como profeta, se debe principalmente a lo siguiente. Número uno, una interpretación bíblica errónea, donde utilizan textos fuera de contexto. Segunda de Pedro 3:16, donde el apóstol Pedro nos dice lo siguiente. Vamos rápidamente a esta cita que es muy importante para entender las causas por las cuales muchos
niegan, ¿sí?, que en el Elena G. de White tenga el don profético dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tercera de Pedro, versículos 16 al 17. Vamos rápidamente, estimados hermanos y amigos en Cristo. Segunda de Pedro 3, y 16 al 17. Miren lo que dice el apóstol Pedro, de una manera que nos llama la atención, ¿verdad? Casi en todas sus epístolas, hablando del apóstol Pedro, dice, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el apóstol Pedro? Que dentro de lo que ha escrito, o lo que escribió el apóstol Pedro, inspirado por Dios, ¿verdad?, en sus epístolas, hay algunas cosas difíciles de entender. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error los inicuos, ¿verdad?, de los inicuos, caigas de vuestra firmeza, ¿verdad? El apóstol Pedro nos advierte de este problema serio que hay dentro de la iglesia cristiana, ¿verdad? No solamente dentro de la iglesia adventista, sino en general de la iglesia cristiana, ¿verdad? Hay quienes tuercen las escrituras, ¿verdad?, para su propio beneficio, las adaptan, ¿sí?, para que concuerden con lo que ellos piensan, ¿verdad? Sí, además de la interpretación bíblica errónea, ¿sí?, tenemos otras causas, preferencias filosóficas e ideológicas, prejuicios, y por último también, ¿por qué no?, conspiración, ¿verdad? Sin duda, la mayoría de cristianos creen en los dones espirituales y quién los imparte y con qué propósito. Según lo menciona el apóstol Pablo ahí en Efesios 4, 11 al 16, pero descartan que en el Elena G. de White haya habido el don profético. Vale la pena para cada uno de nosotros y para aquellos que no conocen estas citas, ¿sí?, lo que dice la palabra de Dios, que vayamos rápidamente a esa parte de Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Y donde el apóstol Pablo, si leemos el contexto, nos dice que es el Espíritu Santo quien reparte esos dones, ¿verdad? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros, ¿qué?, profetas, ¿verdad?, y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿verdad?, hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad, y eso es lo que nos falta, ¿sí? Nos falta, y sin duda el Espíritu Santo está trabajando en esto, para que lleguemos a esa unidad que Cristo quiere, para que seamos uno con Cristo, así como Cristo es uno
con el Padre, ¿verdad? De acuerdo a lo que Él mismo dice ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, ¿verdad? Sí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿verdad? Es decir, que seamos uno en conocimiento y fe del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y sigue diciendo, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, ¿verdad? Tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo nos advierten de hombres que son instrumentos de Satanás y que tratan de engañarnos y que nos quieren llevar con sus falsas doctrinas por caminos, sí, para caer en el error, ¿verdad? Así que es importante estas citas que estamos mencionando, ¿verdad? Ahora, el don profético de Elena G. de White. Como adventistas del séptimo día, creemos que Dios otorgó este don a una mujer llamada Elena Harmon de White. ¿Quién era Elena G. de White? En resumen, fue una mujer de notables dones espirituales que vivió la mayor parte de su vida durante el siglo XIX. Pero a través de sus escritos todavía tiene un impacto revolucionario en millones de personas en todo el mundo. Durante su vida escribió más de 5,000 artículos para periódicos y 40 libros. Pero hoy, ¿verdad?, incluidas las compilaciones de sus 50,000 páginas de manuscritos, hay más de 100 títulos disponibles en inglés y en muchos otros idiomas. De hecho, es la mujer escritora más traducida en toda la historia de la literatura y autora estadounidense de ambos géneros más traducida. Su ministerio, pues, es de más de 70 años. Sus escritos cubren una amplia gama de temas que incluyen religión, educación, relaciones sociales, evangelismo, profecía, publicaciones, nutrición y administración. Su obra maestra, transformadora, sobre la vida cristiana es exitosa. El Camino a Cristo ha sido publicado en más de 140 idiomas. Le conocemos como la mensajera del Señor, ¿verdad? Ella no se consideraba en sí como una profeta, sino como una mensajera del Señor, como una sierva del Señor. Los adventistas del séptimo día creen en la señora White, ¿verdad? Creen que la señora White era más que una escritora talentosa. Creemos que fue designada por Dios como mensajera especial para llamar la atención del mundo sobre las Sagradas Escrituras y ayudar a preparar a las personas para la segunda venida de Cristo. Yo digo amén. Desde que tenía 17 años hasta que murió, allá por el año 1915, 70 años después, Dios le dio aproximadamente 2,000 visiones y sueños, ¿verdad? De acuerdo también a lo que dice Amós 3:7, porque no hará nada el Señor Jehová sin antes comunicárselo a sus siervos los profetas, ¿verdad? Así que todas estas visiones, todos estos mensajes, sin duda, ya fueron puestos a prueba, ¿sí?, los cuales resultaron verdaderos, ¿verdad? Y las visiones varían en duración
desde menos de un minuto hasta casi 4 horas. Ella escribió el conocimiento y el consejo que recibió a través de estas revelaciones para compartirlas con los demás. Por lo tanto, sus escritos especiales son aceptados por los adventistas del séptimo día como inspirados, y su calidad excepcional es reconocida incluso por lectores ocasionales. Evidencia que ella es una luz menor. Sin embargo, como se afirma en su libro, los adventistas del séptimo día creen, los escritos de Elena G. de White no sustituyen a las escrituras. No pueden colocarse en el mismo nivel. Las sagradas escrituras son independientes. El estándar único por el cual ella y todos los demás escritos deben ser juzgados y a los que deben estar sujetos. ¿Ah? La palabra de Dios dice ahí en Segunda de Crónicas 20:20, creed en sus profetas y seremos prosperados. Elena G. de White fue verdaderamente una mujer notable que, superando todas las pruebas de un verdadero profeta, como se establece en las Sagradas Escrituras, ayudó a fundar la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y a través de los consejos dados a través de esta mensajera especial, Dios nos ha bendecido de una manera inmensamente rica. Como leemos, ya dije, en Segunda de Crónicas 20:20, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿Ah? Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Por qué debemos creer en el don profético? Voy a terminar con estas 3 citas y pasamos a la conclusión, estimados amigos y hermanos. Para ello quiero invitarles al libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esta cita sin duda nos exhorta, sin duda, por la misericordia y la gracia de Dios, a que vayamos a la palabra de Dios, a que vayamos al conocimiento de su Hijo amado. ¿Ah? Pero hay una sentencia de parte de Dios. Si nosotros desechamos el conocimiento, ¿ah? Es decir, que si aún sabiendo y conociendo nuestra necesidad de conocer a Dios, si lo desechamos, Él nos echará del sacerdocio. ¿Ah? Y nos dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también olvidaré de tus hijos. Miren lo que dice Proverbios 29:18. Proverbios 29:18. ¿Sin qué? Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Es decir, sin el testimonio de Jesucristo, sin el don profético, el pueblo se desenfrena. ¿Verdad? El pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Es interesante e importante que conozcamos estas citas y las tengamos presentes
en nuestra vida espiritual. De modo que no seamos hallados faltos, ¿verdad? ¿Sí? En nuestras vidas a la hora del juicio. Durante mucho tiempo, el pueblo de Dios, el que era representante de Dios ante todas las naciones, el pueblo judío, el pueblo israelita, ¿sí?, desechó el don profético. Por eso Jesús, al despedirse de Jerusalén, ahí en los evangelios de Lucas y Mateo, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, ¿verdad? Es interesante esta parte, ¿verdad? Porque sin profecía el pueblo no tiene dirección, porque no hará nada Jehová sin antes revelarle todas las cosas a sus siervos, los profetas, ¿verdad? Ahora, y en Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, nos da una idea mucho más clara, pero también nos ayuda a entender que el don profético no se termina, como muchos piensan, ¿sí?, con Juan el Bautista, ¿verdad? O bien con en el libro de Apocalipsis, con Juan el Revelador, ¿verdad? Sino que el espíritu o el don profético va a prevalecer hasta la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué es importante entender esto? Por la misma naturaleza humana del hombre, ¿verdad? Dice el profeta Jeremías que el corazón es perverso más que todas las cosas, ¿verdad? ¿Quién lo podrá entender? Pero es importante también esto, ¿no?, que sepamos, ¿verdad? Porque no podemos confiarnos a nuestro libre albedrío, a nuestra propia inteligencia, ¿verdad? Porque el enemigo está trabajando, ¿verdad? Está lleno de ira. Dice el Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Una mujer en profecía es la iglesia. Dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, contra el remanente. ¿Quiénes son ese remanente? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y usted me va a preguntar, ¿y qué es el testimonio de Jesucristo? Y yo le quiero invitar para que vayamos al capítulo 19 de Apocalipsis, al versículo 10. Miren lo que dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. ¿Quién es el que se postró a los pies para adorar a un ángel? Juan, el apóstol.
¿verdad? Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, dice, los que retienen, es decir, de los profetas, los que retienen el testimonio de Jesús, los que retienen el testimonio de Jesús, es decir, los que en visión reciben o en sueños reciben los mensajes de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, es el espíritu de la profecía, es el don profético que concede por su gracia y misericordia a Dios, a su pueblo, a su iglesia, ¿verdad? Por eso debemos creer en el don profético, ¿verdad? Bueno, vamos rápidamente a la conclusión de este tema. Tanto su ministerio, su vida y obra de Elena G. de White son testimonio que fue y es, a través de sus escritos, una sierva del Señor, pues sus mensajes no solo han sido bendición y amonestación para la iglesia adventista, sino para todo el mundo cristiano y no creyente, pues como afirma en su libro Los Hechos de los Apóstoles, lo siguiente. ¿Por qué decimos eso? Porque ella dice ahí en la página 9 de su libro Hechos de los Apóstoles, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. ¿Verdad? La iglesia es el medio de salvación de los hombres. ¿Sí? Está haciendo un llamado, ¿verdad? Está aclarando, ¿verdad? Y no está diciendo la iglesia adventista, ¿verdad? Sino está diciendo la iglesia, ¿verdad? La iglesia está conformada, como ya dijimos ahí en Apocalipsis 12:17, por el remanente, por aquellos que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifestará en su tiempo a los principados y potestades en los cielos el despliegue final y pleno del amor de Dios. Todos estamos en nuestro derecho de creer o no que el ministerio y obra de Elena G. de White es el resultado del don profético conferido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero no es prerrogativa de los incrédulos y apóstatas desvirtuar y poner en duda las amonestaciones y bendiciones que el Señor Cristo Jesús pone a nuestra disposición por su gracia y misericordia, este don gratuito. Hoy han aparecido en las redes sociales, algunos profesos cristianos que en principio aceptaban por fe el don profético en la persona de Elena G. de White, pero como en los tiempos que estuvo en este mundo nuestro Señor Jesús y los despreciaron hasta llevarlo a la cruz para que se cumpliera lo que estaba escrito en su palabra, hoy también los testimonios de Jesucristo son puestos en duda. Advertencia que la pluma inspirada había escrito, pues así como en el tiempo de nuestro Salvador vino a cumplir la voluntad del Padre Celestial, existe un odio y envidia en muchos procesos cristianos que, sin lugar a equivocarnos, tienen un espíritu que proviene del enemigo de Dios.
Permitamos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado y nos lleve a toda verdad. Les invito a conocer más de la obra de Elena G. de White en internet. Su obra está a nuestra disposición en los libros electrónicos gratuitos. Solo tienes que descargarlos. Dios los bendiga y hasta pronto.